Muy buenos días a todos nuestros seguidores y seguidoras de Serviu Biobío en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos aquí una vez más cuando ya son 10 para las 11, lunes 22 de mayo. Cerca ya terminando mayo, estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro queridísimo programa Serviu en directo. Estoy junto aquí al jefe de comunicaciones, mi jefazo. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, estamos muy bien, estoy muy contento porque hoy día tenemos una entrevista inesperada, debemos decir, porque en realidad surgió así de la nada, pero estamos contentos porque tenemos a un gran entrevistado hoy día que nos viene a acompañar, que ya había estado con nosotros antes. Pero eso, así es. Oye, a veces las mejores cosas son las improvisadas, las que ocurren así de un momento a otro. Exacto. Así es. Hoy tenemos con nosotros a quien hace mucho tiempo estuvo aquí en Concepción, estudió aquí en Concepción, el geógrafo académico Marcelo Lagos. Un aplauso para Marcelo, que está aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo está, Marcelo? Encantado de poder compartir con todas y todos ustedes, siempre aquí en Concepción, en un día tan especial como hoy. Oye, y además, no es primera vez que te topas con nuestro servicio, pues ya antes tenías una historia ahí de trabajo, que vamos a estar adentrándonos un poquito en eso, que tiene que ver con la historia de la reconstrucción. Nos contaban ahí arte. Yo no estaba en esa época, todavía no llegaba. Yo tampoco. Pero los que sí me comentaban, los que son más copuchentos, lo voy a decir, los conductores, para que no le vamos a echar la culpa a los conductores del Serviu, que me han contado algunas historias de salida y cosas por el estilo. Sí, bueno, bien saben todas y todos que Serviu es un servicio del Estado fundamental para el tema de el habitar, ¿cierto? Territorios dignos y seguros, y particularmente el 2010 fue un punto de inflexión que tensionó esa función desde el punto de vista de cómo volver a habitar territorios que fueron ampliamente dañados por el terremoto, pero principalmente en zonas costeras por un tsunami que nadie vio venir. Uh-huh. Allí claramente ocurrieron múltiples aprendizajes, desafíos, y tengo muy gratos recuerdos de esos minutos, de esos momentos. Tú hiciste una especie de consultoría en el fondo, ¿no? Fue en aquellas épocas te tocó un poquito darle una visión desde tu profesión, obviamente, y desde la gestión del riesgo de desastre a la reconstrucción. Sí, la verdad es que, bueno, hay que proyectarse también en el espacio y el tiempo, como lo hacía Mampato con su cinto espacio temporal para los más viejos que lo leyeron. El 2010, la reducción del riesgo de desastre, la gestión del riesgo de desastre, la modelación numérica de procesos naturales extremos, era un tema bien en pañales en nuestro país y éramos muy puntuales los expertos en estas materias. En ese contexto académico, estaba con un fóntesis de modelación numérica de tsunamis en Chile, ocurre un tsunami que no ocurría desde 1960, ya han pasado 50 años sin un gran tsunami, y el Estado de Chile, vía PNUD, vía Naciones Unidas, me pide colaboración para procesos vinculados con la reconstrucción. Ajá. Y en ese contexto aparece la figura de Serviu también para estudios específicos, puntuales, porque claramente el habitar en territorios que fueron ampliamente inundados el 2010, pero también el siguiente año, el 2011, el Chato se nos inundó el 2010 y el tsunami el 11 de marzo del 2011 volvió a inundar el que vino de Japón. Por lo tanto, era evidente que había que incorporar medidas de mitigación estructural en estos asentamientos humanos, porque, seamos realistas, el problema específico era de que no iban a ser todas ni todos relocalizados a zonas seguras, porque en este país ese es un desafío gigantesco y los suelos son escasos y había que aprender en el hacer, y por ahí va la historia. Sí. Y bueno, tú decías que nadie lo vio venir en esa época. ¿Hoy día lo estamos viendo venir? Depende, estamos en un tiempo de paz. Hago un paréntesis con los incendios, pero particularmente hoy día, 22 de mayo, que cierto es el día del gran y gigante terremoto de 1960 y su tsunami, cerca de 2.000 víctimas, con un tsunami que se propaga en todo el Océano Pacífico, que mata a 61 hawaianos, a 144 japoneses, en un mundo donde no existían las comunicaciones transversales, donde no había un sistema internacional de alerta temprana de tsunamis, donde hoy día claramente, mirando con perspectiva, sí, claramente que hemos avanzado. Uh-huh. Y de Concepción al norte, de lo que se experimentó ese 27 de febrero, claramente han habido avances sustantivos, porque particularmente en la visión, en la memoria, en la cultura de los habitantes de esta zona, nadie olvida lo que pasó. O sea, les movió lo más sagrado, el suelo, y cuando uno tiene cerca la finitud, el fin, te vas a acabar, te vas a morir, eso ciertamente remece las vidas de las personas, los estilos de vida. No pongo en duda de que hoy día, en vez de comprar un tarro de atún, compráis dos de repente, por si acaso. Por si acaso. No pongo en duda que probablemente si usas vehículo, tratas de tener el tanque lleno. No, o sea, hay ciertas conductas, o efectivo. Sí. Estoy hablando de cosas muy sutiles de la emergencia. Es muy cierto que el miedo ahora está mucho más latente desde que ocurrió.
Ahora cuando hace mucho calor o hay algún tema climatológico que la gente dice al tiro, oye, va a haber temblor o va a ocurrir algo, pues se viene un sismo. Hay algo ahí del mito que se mantiene, pero también hay una cuestión que tiene que ver precisamente con lo que tú dices. Yo, por ejemplo, aprendí a tener las latitas, ¿cierto? Agua, Claro. agua congelada por último en alguna parte, y las linternas cargadas, que es como lo básico que se maneja. Mi hija me quita la linterna, la descargan y yo la reto, no me descargan la linterna, hay que mantenerla cargada. Sí, no, claramente las conductas de autocuidado fueron tensionadas ese 27 de febrero y todo el proceso posísmico de réplicas permanentes que nos han y siguen acompañándonos en esta zona. El punto es de que Concepción particularmente está en la parte sur de la ruptura de ese 2010, que tuvo un largo más o menos de unos 450 kilómetros por unos 130 kilómetros de ancho, más o menos desde el sur de Navidad hasta el Golfo de Arauco, y por lo tanto del Golfo de Arauco hacia el sur es un segmento que no rompe desde 1960 y nadie podría descartar la posibilidad de que al sur, ¿cierto?, de Tirúa ocurra algo, Claro. no tan grande como el de 1960, y por distancia claramente ese evento también sería ampliamente sensible aquí en Concepción. Por lo tanto, ¿estamos preparados? Sí, mejor. Desde el punto de vista de las conductas de autocuidado de las personas, desde el punto de vista de que hoy día la decisión de localizar o incorporar algún tipo de medida de mitigación estructural está considerado en esa ecuación de proyectos, no necesariamente siempre hay financiamiento, seamos realistas, pero independiente está esa tensión. Si el punto es de que el antes, que es la planificación, el dónde localizamos, el cómo localizamos, es un tema que todavía sigue pendiente en este país. Bien saben ustedes cuánto demoran en aprobarse un instrumento de planificación territorial, lo cual evidentemente nos revela el desafío gigante que tenemos en anticiparnos, en evitar que se materialicen los desastres, porque el desastre, bien entendemos, de que se construye en el espacio y en el tiempo con decisiones humanas. Si no planificamos, el desastre siempre va a estar a la vuelta de la esquina, y esa es una realidad que acompaña gran parte de nuestros asentamientos humanos, incluso hoy. Y desde el punto de vista de la concientización dentro, pero nosotros somos actores relevantes en esto, como servicio, por supuesto. ¿Cómo ves tú lo que se ha hecho, o si es que has podido ver un poco cuál ha sido el avance en términos de la concientización respecto de los propios funcionarios, lo que significan los funcionarios públicos para esta acción? Porque al final lo vimos en el verano con los incendios. La reacción sigue teniendo, y esa es una cuestión, voy a hacer una autocrítica aquí pública, no se hace mucho por estos lados, digamos para lo público. Seguimos teniendo una especie de desorganización de alguna manera, ¿no? Al momento de actuar, porque estamos como que tratando de cuadrar el círculo. Se fue por un lado donde, por ejemplo, nosotros somos tercera línea. Por ejemplo. Somos tercera línea. Pero al momento, tercera línea quiere decir que primero entran obviamente los servicios de emergencia, etcétera. Después entran los servicios que recogen la información de diagnóstico, ¿cierto? Y después entramos nosotros, que ya entramos a los organismos técnicos de reconstrucción. Pero resulta que muchas de las cosas que se hacen en reconstrucción en realidad deberían venir desde el diagnóstico también. Entonces, en vez de reservarnos para esa tercera línea, también deberíamos estar en una previa. Y eso se ha ido viendo en la práctica. Entonces, mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo crees tú que el funcionariado o el Estado, no las puras autoridades, sino que las personas que trabajamos aquí dentro nos hemos ido haciendo cargo de aquello en términos de preparación, de concientización, etcétera? Sí, bueno, de alguna forma revelas un síntoma que ha acompañado históricamente la gestión pública en nuestro país, que es esta lamentable mirada sectorial de problemas que son multisectoriales, transversales y de diversas escalas, y que conversan de arriba para abajo, de abajo para arriba, etc. Claramente los incendios han detonado nuevamente y les ha enrostrado ciertamente toda esta burocracia, entre comillas, pongámoslo así, de acompañar el proceso de la emergencia y del volver a levantarse. Pero ahora que estamos en tiempo de paz, que bajaron las temperaturas, que se nos fueron los incendios, son los momentos, como bien dices tú, para reflexionar, para tensionar esto y definir estrategias que permitan trabajar de forma unida y acompañada, de modo que la solución tenga una mirada más integrada. Y eso implica de que esto de las líneas se entiende, pero tiene que haber transversalidad y tienen que haber actores y actrices en cada uno de los momentos, en el antes, ¿cierto? Porque la idea es que no hayan desastres, aunque van a seguir ocurriendo, dado todo, las condiciones de base que tenemos. Más encima está empezando un año niño que viene fuerte con todo, y por lo tanto verano 2024, verano 2025 van a ser hiperagresivos desde el punto de vista de las temperaturas y los incendios también con ello concatenados.
Por lo tanto, lo que tú revelas no es raro. Pasó también para el terremoto que nos puso en jaque el 2010, 525 víctimas, 25 desaparecidos por tsunami principalmente. Y también tenía que conversar el MOB con el MIMBU y el MIMBU con la UNEMI de esa época, hoy día Senapred, y había que tener una articulación con los privados, y había que tener una articulación con las comunidades para lograr acuerdos de soluciones habitacionales seguras. O sea, todo esto en la práctica es novedoso en parte porque somos una sociedad reactiva donde esta mirada más prospectiva, de anticiparnos, de conversar antes, porque claramente si esto de las líneas, como me lo ejemplificas, 1, 2, 3, se hubiera conversado 5 años atrás y existiera un protocolo por escrito, nada de esto existiría. Pero eso implica ser sociedades más avanzadas en estas materias y donde la planificación, el antes, la anticipación, la prevención que invita a evitar que se materialicen estos hechos, acompañe el cómo hacemos país. Eso no es una característica común en nuestro país y no es a modo de crítica, es una realidad, es un problema, nos cuesta mucho, es un problema que nos va a acompañar por siempre y tenemos que ir limando asperezas porque se puede, pero tenemos que reaccionar de forma positiva. ¿Cuál es el camino para eso? O sea, como llevándolo a la práctica, ¿qué crees tú que se puede hacer de aquí, no sé, pues, en este año o el siguiente, como para prepararnos mejor? ¿Más reuniones, más instancias donde esté, por ejemplo, el sector público con el privado más organizado, o los mismos funcionarios distintos de distintas carteras que se puedan organizar, conversar entre ellos? ¿Qué es lo que podemos hacer, como más en lo práctico? Bueno, que hay varios actores, está lo público, está lo privado que carga hoy día el estigma de ser, si me refiero solamente a los incendios, está lo privado que carga el estigma de ser el responsable de lo que está pasando por el monocultivo y por el peligro que revierte para asentamientos humanos dispersos o concentrados en los perímetros o en esa interfaz urbano-rural. Y por otra parte está lo público, y cuando hablo de lo público hablo del rayado de cancha, ciertamente, de cómo cultivar, de los usos que se hacen en el suelo y cómo evitar que se materialicen estos incendios que se pueden transformar en desastre. Y por lo tanto, claramente acá tiene que haber una conversación, pero más allá que sentarnos a conversar, implica actuar rápidamente en normativa. Y esa normativa implica llegar a un acuerdo que permita que lo forestal, como lo público, entiendan que tiene que haber sincronía, ¿cierto? Tiene que haber una sintonía porque esta actividad económica también deriva en beneficios para ambas partes. Uno. Segundo, existen experiencias en California, en Australia, en Canadá, son países que tienen incendios tremendos, tan grandes como los nuestros, y han logrado salir adelante y por lo tanto mirar con atención cómo ellos lo han hecho, pero también cómo cultivan ciertamente sus plantaciones y cómo hacen que el incendio de alguna forma se atenúe por el solo hecho de combinar multiespecies, combinar lo nativo y sociedades educadas que tengan conductas que entiendan de que tienen que tener buffer o áreas donde la vegetación no se acerca a tu vivienda. O sea, acá hay un tema transversal donde tienen que conversar un ministro de Vivienda y Urbanismo, toda la gestión que se está haciendo para el nuevo sistema de biodiversidad, actores de CONAF, la nueva Senapred, ciertamente, pero necesitamos todo ello apoyado por el marco legal, que acá estamos en el piso de lo legal, ¿cierto? Y que se raye la cancha a la brevedad. Particularmente ese escenario, más allá del límite urbano, esa interfaz urbano-rural, que está en tierra de nadie, que está en tierra de los PROT, que está en tierra de una escala, pero que nadie toma. ¿Quién se encarga? ¿Quién realmente corta ese queso? ¿Cuántos son? ¿500 metros? ¿2.500 metros? ¿3 kilómetros? ¿5 kilómetros? ¿Qué pasa si lo limpio? ¿Se lo toman? ¿Qué hacemos para que no se lo tomen? O sea, hay una serie de problemáticas reales que deben ser conversadas y abordadas, pero el punto es de que este es el minuto, como bien se plantea acá, de conversar porque estamos en un minuto de paz. Eso a partir de... Los incendios estaban en Zapallar hace 2 semanas, más al norte. O sea, en la práctica va nuevamente a caer el tema de la emergencia, y ustedes saben lo que es la emergencia. La emergencia es solucionar, trapear la leche derramada, rápido, pero ese espacio para reflexión que se tiene hoy día, este es el minuto. Y los aprendizajes que ustedes tuvieron durante este verano y los veranos anteriores deben sumar para prepararse incluso para peores escenarios. Y es lamentable decirlo, pero todo pinta para eso. Perfecto. Suena que va a tomar harto tiempo, ¿eh? Bueno, porque son muchas cosas. Pero mente positiva, sí. Pero si uno lo mira también, como tú decías, lo mira en perspectiva, igual hace digamos, 14 años, antes del terremoto, digamos. Quizás yo no estaba ahí. Ni siquiera se hablaba de esto, o sea, nadie. Yo trabajaba en el Estado hace ya, llevo casi, empezar en las municipalidades, a nadie le preocupaba, nunca le preocupa este tema.
Bueno, tanto así de que, por ejemplo, Talcahuano recibió su mapa de peligro de tsunami el año 2000 y nunca hizo nada, ni siquiera un simulacro, ni siquiera instaló una señalética. Es más, la alerta falsa de tsunami del 16 y 17 de enero del 2005, con cerca de 18.000 personas evacuando, 2 mujeres muertas, era un precursor del desastre que se estaba construyendo. Nadie hizo nada. Solamente Tomé tenía un mapa de inundación por tsunami elaborado por Choa y que había instalado señalizaciones de peligro y nada más, era como un tema inexistente. Y el hecho que haya corrido gente ese enero del 2005 a las partes altas de Concepción que no querían bajar fue noticia. Portada del Diario del claro. Sur te revelaba que esta ciudad no Yo fui parte tenía de idea de qué hacer. Y 5 años después vino y sucedió lo que sucedió, lo que tenía que pasar. Estamos llenos de antecedentes, estamos llenos de papeles, el colesterol alto, triglicéridos altos, por todos los síntomas, estamos claro. llenos de síntomas y papeles que te indican que tienes que preocuparte y que tienes que ocuparte y tener una vida más sana. Pero eso no significa que instantáneamente vamos a tener asentamientos humanos más dignos, seguros, etc. Lo vemos con la falla de San Ramón, lo vemos con el peligro tsunami, lo vemos con el peligro volcánico en Chaitén, donde viviendas sociales del Estado han sido construidas sobre los depósitos laáricos. En la práctica eso pasa en todo este país. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos contra la corriente? ¿Corremos todos a poto pelado por la costanera aquí de Concepción y para que esto no o qué? El tema de fondo acá es que el problema va a seguir. Vamos a seguir viviendo con el problema de lamentablemente tener que reconstruir en zonas habitadas. Si el tema es cómo lo hacemos mejor, con los recursos que tenemos, con los problemas reales que tenemos, con la escasez de suelo que tenemos y con una sociedad que demanda habitar territorios dignos y seguros. Ese es el gran desafío y esto implica evidentemente acoplarse con la experiencia que tiene el Estado, Servio en este caso, Minbu y las universidades y todos quienes quieran contribuir ciertamente, y todo esto enmarcado en un contexto del Senapred que hoy día comienza a partir de agosto a rayar la cancha en estas materias donde cada vez va a tener más fuerza y poder para poder incidir en ciertas decisiones que han caído por su propio peso y experiencia. Por ejemplo, el tema hoy día en Chile de poner los los CESFAM en zonas costeras más arriba de los 30 metros, ha sido una iniciativa que ha surgido porque sí nomás, no es porque esté rayada la cancha. Bueno, en Dichato se hizo eso, pues, que se puso el CESFAM arriba, pues, no abajo. También en Constitución, también en Caldera, en el norte, pero no hay una ley que diga que tiene que estar sobre zona segura. Son cosas que de perogrullo que los profesionales, claro, ahora somos conscientes, de Serviu, sensibilizados con todo lo que ha pasado, han tratado de empujar de abajo a puro ñeque iniciativas que de alguna forma, apoyadas evidentemente por la experiencia nacional y profesional, de que es necesario hacer cosas mínimas para garantizar seguridad, sobre todo de infraestructura crítica como esa. El tema es que esa cancha debería estar rayada. No debería estar en el marco, claro. Sí, ponte los zapatos de un DOM. ¿Ah? Hoy día no quieren firmar nada, porque evidentemente saben que cualquiera se los puede comer están asustadísimos porque estamos llenos de permisos para allá, para acá, en zonas de peligro, y alguien tiene que poner el cascabel al gato. Y eso implica la urgencia de rayar la cancha. Necesitamos legislar al final. Necesitamos normativa rápida y urgente que garantice seguridad, sobre todo en el habitar. Bueno, y ahí hay un tema que tiene que ver con cómo se logra eso en una sociedad donde el mercado es un actor sobredimensionado. Y donde estamos polarizados igual, pues cada vez un poquito más polarizados. Sí. Pucha, depende. Bien, Japón no es un país socialista ni tampoco comunista, lo deben conocer. Japón sencillamente se cansó de hacer estudios de batimetría, modelación numérica en zonas costeras para entender el peligro de tsunami. Sencillamente decidieron de que en cualquier lugar costero donde una columna de agua puede alcanzar más de 2 metros sobre el terreno, no puede haber uso residencial. Y se acabó. Listo. Se acabó. Tú eres privado, ¿quieres ponerte ahí? Ni un problema. Puedes ponerte con una iniciativa privada, pagando los seguros correspondientes y fortaleciendo la evacuación vertical, pero ahí no va a haber uso residencial. Claro. Eso implica un Estado que tiene falda o buenos pantalones en estos temas. Nuestro país no, como bien dices tú, porque somos un país especial, donde evidentemente el hiperconsumo y el poder que tiene el mercado y lo privado es gigantesco. Y eso evidentemente tiene que cambiar. Pero la gente lamentablemente confunde las cosas. Si yo hablo de esto, me estigmatizan de comunista. Comunista, claro. Es comunista. Antimercado, claro. Pero lo mínimo que tiene yo no soy comunista, ni tampoco soy de ultraderecha. Lo que quiero decir es que necesitamos estados que den garantías de habitar territorios seguros. Sí. Y eso implica entender y aprender de las lecciones de lo que nos ha sucedido.
Todo lo que está en zona costera se va a inundar, bajo los 10 metros seguro. Todo lo que está al lado de un volcán puede desaparecer. Todo lo que está al lado de un río va a ser influenciado algún día por inundaciones excepcionales. O sea, es de perogrullo. Eso implica entender las señales de la naturaleza y aprender a convivir con ella. Pero en este mundo, en este mundo antropocéntrico, en este mundo del patriarcado, donde creemos que con un enrocado podemos contener la naturaleza, desviar la energía para allá, desviar el río para acá y hacer lo que queramos con la naturaleza, sencillamente no vamos a lograr esa ecuación necesaria de vivir en armonía con la naturaleza. Somos parte de un sistema, somos humanos, somos bípedos, hay gravedad, hay tierra, hay pájaros, hay patos, hay pescado, hay jaiba, somos todos igualitos, nos cuesta entender eso. No sé quién nos metió en la cabeza que somos dueños de la pelota y eso tiene que cambiar. El día que entendamos, no digo que seamos avatar y acá todos nos avatamos y hacemos nuestra vida, lo que quiero decir, que podría ser ese un imaginario de futuro, pero cuando entendamos que hay ciertos procesos de la naturaleza que son recurrentes y que siempre van a ocurrir, Claro. vamos a tener un hábitat sustentable. Si acá no hay que ser ingeniero de la NASA para esto. En la práctica, Hawái es una isla que está en medio del Pacífico. Por su posición le llegan tsunamis por todas partes, desde Alaska, desde Chile, desde Japón, desde Kamchatka, Rusia, desde Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que hay en las costas? Potencian el área verde, potencian la cancha de baby, la cancha de vóley, la ciclovía, democratizan el acceso al borde. Nosotros no, densificamos, llenamos, ponemos Teletón, orilla de playa. Para el 2015 el terremoto y tsunami de Illapel, 8.4 en magnitud, el tsunami barrió con Teletón. Hoy día, ¿qué es lo que es ese edificio? Un centro de salud para adultos mayores. Wow. ¿Dónde está el aprendizaje? En la práctica, y esto se repite y se No tenía repite, idea. se Wow. repite y se repite, porque olvidamos rápidamente. Pero son los y las profesionales de servicios como este, Serviu, Mingo, etcétera, el Estado, quienes desde sus trincheras están dando la pelea. Y rescato, ciertamente, no, de verdad, y rescato porque yo sé que esto no es fácil, sobre todo con los privados que tienen su staff de abogados y sus consultorías mega millonarias para tratar de cambiar los escenarios, pero en la práctica acá hay que quedarse con la claridad de que la sorpresa es la nueva normalidad y lo que conocemos puede ser más grande mañana. El incendio que va a venir puede ser más grande, el tsunami que va a venir puede ser más grande también, y esa incertidumbre, esa complejidad que demanda escenarios más grandes nos tiene que hacer darle la prioridad necesaria de rayar la cancha en estas materias. Y aquí además hay que hacer una cuestión que tiene que... Esto se entiende mucho, nos pasa mucho en el plan de emergencia habitacional en el que estamos trabajando como ministerio, que muchas veces la gente, por la necesidad justa, comprensible y que se está abordando, digamos, a lo mejor no de la manera en que uno quisiera, en velocidad, quiere construir donde sea, digamos. Y le da lo mismo si uno le dice, oye, el terreno no es apto, se hicieron los estudios, no es apto, y en realidad, por la necesidad que hay ahí... Hagamos las casas, claro. Y bueno, es un tema que hay que concientizar, ¿no? Hay que seguir dando la pelea para que efectivamente la gente comprenda que esto, si bien es cierto, hay que darle celeridad y todo, pero tiene que haber normas de fondo. Si no, se transforma en un escenario de desastre que, como dice la frase por ahí, el desastre no es natural. El desastre lo formamos nosotros, lo generamos nosotros. Esto es parte de los procesos naturales nomás que están dando. La Tierra es así nomás, po. Exactamente, y somos nosotros los que nos ponemos en el flujo, digamos. O sea, nosotros nos pusimos delante, bueno, si no Sí. esperabas que pasara por aquí lo que pasaba siempre, que era un río gigante como el Biobío, y te pusiste a construir una casa en medio o algo, te va a llevar por delante, no te va a preguntar. Tal cual. Sí, no, totalmente. Claramente esa mirada de, o sea, todo el marco teórico que existe sobre la afirmación, entre comillas, los desastres no son naturales, es viejísima. Estamos hablando de que debe tener por lo menos 3-4 décadas y es lamentable que hoy día sea tema recién, 4 décadas después. Pero independiente de ello, claramente, el desastre se construye, el desastre es un constructo social, igual que el riesgo. El riesgo lo construimos con nuestras decisiones, con nuestras acciones, y por lo tanto el riesgo es la probabilidad de daño que puede terminar en desastre en cualquier segundo. Y el tema del habitar, claramente las personas, las familias que demandan habitabilidad, en su última prioridad está entender si les puede caer un meteorito o puede llegar un tsunami, porque necesitan un techo, porque necesitan protegerse, porque necesitan, y esos son temas, son problemas de nuestra sociedad gigantescos que paralelamente deben ser abordados. Con ello, con la educación también, pero que hay un tema. Bien saben ustedes que las personas generalmente no pueden decidir, viven donde pueden. Marcelo, bueno, tienes poquito tiempo, aprovechamos. Estamos en la hora. Hay que decir que esta entrevista surgió, acá está la cámara, esta entrevista surgió a partir de una conversación con nuestra colega Karin Soto, que está ahí behind the cameras, que también la ¿Sale, no? ¿Aparece o no aparece? Vamos a hacer un podcast un día para conversar sobre los proyectos que tenemos.
Y rápidamente entonces dijimos, ya, vamos a aprovechar que está Marcelo acá, que nos viene a ver, vamos a pasar. Pero tú vienes algo a Concept. Sí, ¿qué te trajo acá? ¿qué te Porque trajo justo el lunes 22 recién estaba diciendo que era el día del terremoto del 60. ¿Eso lo trae? ¿Hay otra cosa aparte? Sí, hay varias cosas. Hoy día, o sea, dos cosas. Recuerden que ayer, 21 de mayo, comenzó la secuencia sísmica del terremoto más grande del mundo. Concepción. Instrumentalmente. O sea, el 21 de mayo, pasadito a las 6 de la mañana, comienza un terremoto sobre 8, un terremoto muy intenso que marca Concepción, y lentamente todo indica que hubo un terremoto lento, un proceso. Si lo miramos en cámara rápida, el terremoto del 60 del 22 de mayo comienza el 21 de mayo y se remata el 22 de mayo con que la sumatoria da un 9.5 en magnitud de momento y que sigue siendo hasta hoy día el terremoto más grande de la historia del mundo con registro instrumental. Ese es un tema. Desde Lumaco a Chiloé ese ragio, ¿no? El terremoto la ruptura va desde el Golfo de Arauco hasta la península de Aitao, aproximadamente, cerca de 1000 kilómetros. No se sabe si fue más largo, probablemente lo fue, pero ahí hay varios expertos, incluido George Plafker y otros, que midieron en esa época y demostraron que el evento fue muy grande. Ese es un tema, pero paralelamente el 22 de mayo se ha tomado como la fecha que es el Día de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales, y se tomó el 22 de mayo como una fecha icónica por lo que significó en nuestro país en su momento, y hoy día particularmente se conmemora esa fecha, y por eso estoy en Concepción. La Universidad del Biobío, tenemos una actividad hoy día, una charla, un conversatorio con académicos, con estudiantes, sobre reflexionar sobre la importancia de este día, de estos temas, y cómo desde la ingeniería se puede contribuir a construir sociedades mejores, ¿cierto? Resilientes, que puedan convivir con estos escenarios que evidentemente vienen para quedarse. Perfecto, ahora entiendo por qué está acá. Excelente. Bueno, sí, es importante hacer la apreciación porque evidentemente no tenemos la capacidad para traer a Marcelo Lago directamente. Por supuesto. Pero nos aprovechamos de esto. Lo bueno es que está aquí, eso es lo Lo bueno es que importante. está acá, Podemos compartir, conversar de temáticas súper importantes. Ha sido un agrado, Marcelo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por el tiempo. Gonza, bueno, gracias también a Karin que nos ayudó a traerlo. Y eso, nos comenzamos a despedir entonces, pues, Gonzalo, ¿no? Sí, nos estaremos viendo pronto en otro podcast. Esto para decirlo, nosotros tenemos dos canales, uno interno y uno externo. Esto va a ir para las dos plataformas porque estas conversaciones le dejan a todo el mundo. Así es que lo vamos a estar publicando. Ya vamos a estar pronto. Espero que volvamos en Facebook pronto. Sí, ahí estamos arreglando un temita. Estuvieron jugando una mala pasada, pero esperamos volver pronto, que Meta pronto nos deje libre la cuenta. Así es. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Buena semana. Y hasta la próxima, pues, que será ojalá pronto. Nos vemos. Chau, 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 chau.